Bien, me han pedido que hoy sea la proclamación de la fe, proclamación del Evangelio. Y en el Evangelio de San Marcos, el propio Señor Jesucristo, en el capítulo 1 de Marcos y versículo 15, dijo lo siguiente. Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, del Evangelio. La buena noticia. En los tiempos del Señor Jesucristo, ¿qué era el Evangelio? Todavía no había nacido o no había surgido Pablo, que define más bien el Evangelio de Cristo, pero para un judío cuando un rabino, como era el Señor Jesucristo, decía arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿qué es lo que pensaban? Evidentemente estaban pensando en la restauración de Sión, la restauración gloriosa que decían los profetas, de que Israel iba a ser puesta cumbre por las naciones. Ese era el pensamiento. Hubo una vez que el Señor Jesucristo estaba en una boda y el comensal que estaba al lado dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino, cuando el reino de Dios esté aquí. Y el Señor Jesucristo le dijo: más bienaventurado es otra cosa. Más bienaventurado es el que cree. Y ese es el Evangelio. Ellos esperaban la restauración futura de Israel y el Señor Jesucristo habla ya de otra cosa. Y dice: arrepentíos. Claro, esto no cuadra. ¿Cómo que arrepentíos? ¿Por desear la restauración de Israel me tengo que arrepentir? No era ese las buenas noticias que estaban dando. Entonces, ¿a qué se refería el Evangelio? Yo voy a hacer aquí, porque nos interesa, también para que nosotros podamos proclamar el Evangelio, una especie de Evangelio resumido rápidamente. Dios crea al hombre. Bueno, no hemos ido al principio de todo, ¿vale? Dios hace una creación maravillosa. Crea al hombre. Un ser con el cual tiene complacencia. Le ha puesto señor y dueño de la creación. Y tiene una relación, es un Dios comunicativo. Es algo increíble. Pero llega Satanás y, como el hombre es libre, tiene libre albedrío y no es totalmente impermeable a la tentación por muy cerca que estuviera de Dios, pues Satanás lo convence y le da el cetro de su vida, se lo entrega a Satanás. Con lo cual, a partir de ese momento, el hombre comparte el mismo destino que ese ángel caído. Tengo que decir que el infierno no fue creado para el hombre, estaba ya creado. Si nosotros leemos en el capítulo 25 de Mateo, cuando está hablando de aquellos que, por lo que me visitáis, y aquellos que cuando estuve desnudo me disteis de vestir y todo eso, y a uno le dice a la derecha, bendito de mi Padre, y a otro dice a la izquierda, y al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca fue para el hombre. Lo digo porque cuando nosotros presentamos el Evangelio, habrá gente que sacará la filosofía y dirá: mire usted, yo tengo que hacer lo que Dios me dice por la fuerza. El palo y la zanahoria. Es decir, si hago bueno, me da el cielo, pero si no, me manda al infierno. Yo quisiera un Dios que me deje en plena libertad. Ni quiero su cielo, ni quiero su infierno. Yo quiero ser yo. Vale, yo suscribo eso. Pero no existía el infierno para el hombre. Tenía esa libertad. No estaba diciendo: si no me obedeces, te castigo. Lo único que pasó es que el hombre, al ir detrás de otro señor, compartió destino con ese nuevo señor. Y a partir de aquí es cuando empieza la historia del Evangelio, las buenas noticias, el cómo salir de aquí. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí. Y algunos te dirán: pues, ¿para qué lo creó? ¿O por qué no lo creó para que no pecara? Entonces tendríamos una máquina de alabanza programada para alabar siempre al Señor, pero no por amor, sino porque te han creado y esa es tu obligación. Pero
creó a Dios al hombre a su imagen y semejanza, es decir, lo creó con intelecto, emoción, libertad, capacidad de crear. El hombre es de toda la creación es el ser creativo. Los pájaros hacen sus obras, todo, pero ahí están y por siempre. No hay un avance. Hay que ver los grandes edificios, catedrales, los poemas, los cuadros, las composiciones maravillosas. Todo eso lo hace el ser humano. Es imagen de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo viene y le dice con este mensaje, bueno, la has liado parda, has roto la relación que teníamos, ahora perteneces a otro dueño, ahora la creación no va bien, va mal, ahora el hombre tiene pecado, pero todavía hay algo que se puede hacer, tengo un plan para ti, creo que te va a gustar. Y el hombre le dice, no, gracias, estoy bien, no te necesito. Como he dicho antes, no quiero ni tu gloria ni tu infierno. Y además, no tengo yo de qué arrepentirme. Además, no existes. Y si el hombre sigue así, es lo que estamos viendo. El hombre cae en el pecado, la depravación, el mundo está mal porque el hombre es malo. Abunda más lo malo que lo bueno que pueda haber. Y tenemos esa dicotomía de que vemos que el hombre es capaz de amar, capaz de componer cosas bellas. Y, sin embargo, la maldad del hombre es más que la bondad que pueda tener. Estamos destrozando el propósito y la creación de Dios. Y luego le echamos las culpas de que si Dios existe, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué permite que un niño inocente muera? Es decir, le echamos las culpas a Dios de lo que nosotros mismos hemos provocado. Pero volvamos al punto inicial de la pregunta que hace el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres pasar a mi mundo? Esas son las buenas noticias. ¿En qué consiste entonces el Evangelio? En ser salvo. ¿Quieres ser salvo? Y el hombre puede decir, sí. Vale, pero esto lleva un costo muy alto. Yo tendría que identificarme contigo, cargar tu pecado y morir en la cruz. A nosotros que se nos ocurre decir, bueno, ¿de verdad que lo harías? ¿Estarías dispuesto a hacer eso? El Dios, el Creador, tomar semejanza, forma humana para entregarse por mí, pues sí, lo hago. Tengo esa potestad. ¿Qué harías tú? ¿Lo servirías por amor o por obligación? Por amor, ¿verdad? Es decir, estos son las buenísimas noticias que el Señor Jesucristo anunció. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque hasta entonces no se había manifestado la época y la era de la gracia de Dios. Ahora vamos a desarrollar esto un poco. Como he dicho, Dios crea al hombre para compartir su gloria. Somos su hechura especial, que dice, creados para buena obra. Y cuando dice hechura especial, la palabra en griego alude un poco a la obra maestra. Somos su obra maestra. Estamos por encima de toda la creación. Mal que lo hacemos, ¿vale? No ha puesto por dueños y señores del mundo, pero lo estamos llevando mal. Pero nos puso como señor de la creación. Y luego dice el Señor Jesucristo, Santiago, en Santiago 1:18 dice que de su voluntad nos hizo nacer. Había un propósito. No es una cosa que venimos del universo que se ha creado solo. No. Dice, de su voluntad. Había un propósito. Para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, y en Apocalipsis 4:11
en ese cántico que le cantan al Cordero, dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Hay un propósito hermoso, bello. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Colosenses, capítulo, creo que va por el 3, lo conocemos todos, cuando dice, todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Es decir, una bonita creación, un bonito propósito y todo un Dios tratando de compartir con el hombre. Y es un Dios comunicativo. No sé de otras deidades que hayan querido decir absolutamente todo de sus planes a su criatura. Menciona la responsabilidad del hombre, la acción de Dios, los planes futuros, cómo debes guiarte, cuál es la mente de nuestro Dios, te lo dice a través de su palabra. Es decir, tenemos un Dios comunicativo desde el principio. Isaías, en el capítulo 45, 18, dice que no la creó en vano la tierra, sino para ser habitada. En los capítulos 45, 46 al 50 habla mucho de la creación y habla de que Él la creó. Y la creó con propósito. No somos lo que el mundo quiere decir de nosotros, que además te hunde. Tú eres una pequeña partícula que forma parte del universo, despreciable, que cuando te mueras se unirá a ese todo, carente de personalidad. La perspectiva es desoladora. Pero cuando Dios te dice que tú eres mi ser amado, querido, por el que me he entregado, y yo te puse nombre, no sabemos cuál es nuestro nombre, porque Él dice que Él lo sabe. No es el nombre que me han puesto mis padres. Es decir, que Él me ha puesto nombre como Padre. Tenemos un Dios que es totalmente personal, identificable, y como hemos dicho, que Él se entregó por nosotros. Vale, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo entra el pecado a la humanidad? Por un solo hombre. En Romanos 5:12 nos dice que el hombre, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a ver. Hay un hombre, Adán, el primer Adán, que es tentado y cae. Y eso hace que toda la humanidad esté desvinculada de Dios, ¿sí? El hombre representativo del género humano, pues entregó su capacidad, su cetro, su decisión, se la entregó a otro. Y a través de eso nosotros hemos heredado el pecado. A través de eso ya no puede haber la comunión entre un Dios santo y nosotros. Y a veces no tenemos idea de lo que es Dios santo. Este es el único atributo de Dios que aparece 3 veces. En Isaías 6, cuando Él tiene la visión de que el templo se llena de gloria y Él ve la visión del Señor Jesucristo y le llamó los serafines, aquellos seres que tienen 3 alas y con 2 de ellas se cubrían el rostro y decían, santo, santo, santo es el Señor. Y la otra ocasión donde apareces en Apocalipsis, en una cosa muy parecida. También los querubines, creo que es el capítulo 4 o 5 de Apocalipsis, cuando le cantan el cántico al Cordero y dicen santo, santo, santo. En esa segunda ocasión también son los únicos seres que proclaman esa santidad, son unos seres angélicos especiales, digamos que están al lado de nuestro Dios. Y se cubren la cara para decir santo, santo, santo. Es decir, nosotros vemos, porque haya pecado el hombre, ya Dios se distancia. El pecado no puede acercarse a Dios. Entonces tiene que haber
algo, un plan intermedio en que la santidad de Dios y el pecado del hombre, en algún modo, puedan encontrarse. Y esta es la triste historia del hombre y sus consecuencias. Y ahora viene el Evangelio. Dios preparó la solución ya desde antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro 1,18 nos dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Que Dios sabía que el hombre podía caer? Sí. ¿Que preparó el remedio desde antes? Sí. ¿Y Dios nos creó en libertad? Sí. ¿Pero por qué? Si podíamos caer. Porque tenía un plan. Los padres no dejamos de engendrar hijos porque pensamos en la posibilidad de que alguno nos pueda salir rebelde, nos pueda salir enfermo, porque anteponemos la bendición de los hijos, de todo lo que vendrá, aún sabiendo que pueden haber muchas dificultades. Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque Él no quería un pueblo que le adorase porque te he creado para adorar, una máquina. Quería un pueblo con tal libertad que cuando Él decidiera apostar por el Señor Jesucristo, lo hiciera para darle gracias por siempre en la eternidad. Y como nosotros no sabemos el alcance de nuestra salvación, ni tampoco sabemos el alcance de nuestro pecado, conforme nosotros vamos profundizando y saber cuál es la profundidad de nuestro pecado y cuál es el amor tan grande y la paga y la gracia admirable que sobrepasa incluso el entendimiento, cada día del cielo encontraremos motivos para estar dándole gracias al Señor. No seremos seres creados para la alabanza. Son una criatura especial. Los ángeles están por encima nuestro, no mucho más, pero están por encima. E incluso parte de ellos están para ministrarnos. Y ellos dice que admiran la salvación del hombre. Hay un texto en la Biblia que dice, en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo es posible que una criatura que haya caído tan bajo, que haya provocado el pecado, que para ellos el pecado es tremendo y ellos son seres puros? ¿Cómo es posible que todo un Dios haya dado ese paso, esa salvación, para salvarnos nosotros, que no teníamos nada bueno? ¿Qué vio nuestro Dios para ver que hay algo bueno en nosotros? ¿Qué previó? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue con gran gozo a la cruz, menospreciando lo propio, público. ¿Qué vio el Señor Jesucristo? Nuestras caras, el resultado. Como decía, estaban leyendo nuestro hermano Isaías 53, más adelante dice que vería linaje y no se podría contar lo que él ganaría al Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Y yo soy de los que piensan que serán más los salvados que los perdidos. Yo sé que en esta dispensación dice que la puerta, el camino es estrecho para la salvación, pero es que han habido otras dispensaciones antes y las pueden haber en el futuro, el milenio, o esa profecía que dice de que el Señor inundará con su gloria toda la tierra y nadie tendrá que decirle a su hermano conoce a Dios porque lo conocerán. Y yo creo que en ese momento en que la humanidad crezca bajo el reinado de Cristo, yo creo que serán más, porque de otra manera Satanás ganaría si son muchos más los que se pierden. Es mi convicción, no tengo
mucho argumentario bíblico para hacerlo, pero creo que es lo lógico, que el Señor tenga muchas más bendiciones, porque hizo una creación para ganarla, no para que fuese totalmente arruinada. Lo más importante ya no es el por qué el Señor lo permitió, que caigamos. ¿Hubiera sido mejor que no hubiéramos caído? Pienso que sí, o a lo mejor no. Yo no alcanzo a entender la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios. No puedo. Pero lo importante es cómo Dios muestra su amor para remediar nuestro error. Yo me quiero centrar en eso. Las otras cuestiones las puedo ignorar. Pero en mi situación actual, con el pecado, ¿cómo es posible que Dios hiciera eso? Dice en Hebreos 5, 7, dice, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Aquí el escritor está pensando en la perfección de la ofrenda. Es un hebreo y los hebreos no pueden separarse del templo y de lo que para ellos ha sido hasta ese momento la salvación de sus vidas a través de ofrendas. El pecado Dios lo perdonaba a través de aquellas ofrendas que tenían que ser perfectas y sin tacha. Es decir, un animalito que te haya costado bien el dinero. No quiero el tuerto, ni el que está cojito, ni el que está enfermo. Y aquí dice, aludiendo a la víctima perfecta, a aquel que tenía que haberlo pasado por todo. Dice, en los días de su carne, no olvidemos que nuestro Dios asumió carne, pero tenía que ser perfecto en todo. Y aprendió la obediencia. Y pasó por la humillación, por el dolor, por el menosprecio, por todas las cosas que tú puedas pensar que el Señor o que Dios no te pueda entender porque tú eres de una fibra distinta, porque eres carne y sangre y nuestro Dios está encumbrado arriba y es espíritu y habita en luz inaccesible, pero el Señor Jesucristo pasó por todo eso. Y entonces vino a ser el perfecto autor de eterna salvación a todos los que nos obedecen. Y aquí está nuestra alegría. Sí, nosotros hemos roto el plan de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, pero también nos ha dado el remedio. Implica muchísimo, implica que Él tenga que asumir nuestro pecado y entregarlo allí en la cruz. Es el segundo Adán, el que después dice más adelante en el 5:18, dice, pero igual que la muerte entró, creo que es el 5:18 de Romanos, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, hemos dicho que un solo hombre metió el pecado a toda la humanidad, dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por un solo hombre, todo el proceso que se inició también es revertido. Pero ese hombre tenía que ser absolutamente humano y absolutamente perfecto. Y eso, bajo nuestra dispensación, no podía ser. Por eso él no nació de padre. Su padre era Dios, no tuvo un humano. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Ya no tenía esa cadena que transmitía el pecado. Era distinto. Pero cargó la misma naturaleza. Es como un reset. Volvamos al inicio cuando Dios volvió a crear al hombre. Y no puede nacer por la cadena humana, sino de las manos de Dios. Y volvió a ser. Así que el segundo Adán
perfecto, pues nos hizo que por esa obediencia fuésemos todos declarados justos. La justificación no quiere decir que yo sea justo. Quiere decir que yo soy justificado. Yo sigo siendo el mismo hombre pecador. Pero por la sangre del Señor Jesucristo estoy cubierto. Estoy amparado por una nueva ley, que es mucho más ventajosa para nosotros, el nuevo pacto. Ese nuevo pacto ya no depende de dos voluntades, sino, por eso le llaman testamento, sino de una. El Señor ha decidido salvarnos. Y lo ha hecho por amor a su nombre, no por nuestras cualidades. No hay ninguna buena que pudiera hacer nada para nuestra salvación. Si la hubiera, la oración del Getsemaní no hubiera dado lugar. Padre mío, si hay alguna otra forma y no tenga yo que pasar por esto, hubiera sido el momento, ¿no? Hubiera dicho, ahí tienen la palabra de Dios, a Moisés y a los profetas, hagan lo que tengan que hacer y aquellos que lo hagan, pues se salvarán. No hubo esa contestación. En 1 Timoteo 2,4 dice la intención de nuestro Dios. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Quiere que todos los hombres sean salvos. Toda la humanidad está incluida en esa llamada. Todos son susceptibles de ser hechos hijos de Dios. Todos pueden creer. Y a los que creyeron en su nombre les dio no la potestad o el ser llamado. Le dio la condición de ser hechos hijos de Dios. Herederos de Dios. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Ya sabéis que la verdad está muy manipulada. ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato, ¿no? Sin embargo, la verdad es Cristo. Yo soy la verdad. La verdad no radica en las cosas y en los actos, sino en una persona. Porque las verdades que tú aprecias firmes podrían ser otras. El arco iris tiene 5 colores. ¿Por qué? Porque lo he creado así. Ahora es una verdad. ¿Pero quién tiene la verdad? ¿El que ha creado el arco iris con 5 colores en vez de 7? ¿O que el hecho objetivo de que tenga 5 en otro metaverso? Que tenga 5 colores. ¿Dónde reside la verdad? En Él. Él ha creado el mundo. Por Él y para Él. Él es la verdad. Y su palabra es verdad. Dice en Deuteronomio 30:19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor te enfrenta de nuevo. Tienes tú en tus manos esa elección. Y Él te dice que pone a los cielos y a la tierra por testigos. Tú eres el que tienes que decidir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hubiéramos sido muy buenas personas, algunos dan la vida por rescatar a otro, porque es joven, porque tiene la vida por delante, y se han dado casos de heroísmo así. Algunos recuerdo en los campos de concentración, un sacerdote se puso en el lugar de otro, más joven, y que todavía no conocía al Señor. Y él le dijo, tienes una oportunidad para conocer a Cristo, y murió en su lugar. Y aquellos lo mataron. Dice, ¿tú quieres morir? Pues venga, vale, te matamos por... Y lo dejaron libre. Es decir, hay casos heroicos que lo pueden hacer, pero lo haces por algo bueno. ¿Pero por tu enemigo? Ya no soy yo tan bueno, ¿eh? Yo no me dejo matar para salvar a mi enemigo. Sin embargo, él dice, muestra su amor en que siendo pecadores, decir pecadores enemigos, porque el pecado es algo que Dios no puede tolerar ni estar en su presencia. Siendo totalmente expelidos fuera,
murió por nosotros. Eso es un amor. Eso es el gran amor de nuestro Dios. En 1 Juan 1,9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. Estas son las nuevas noticias. Pablo le llamó también, presento mi Evangelio, ¿no? Mi buena noticia, hacia el Evangelio de Cristo, y explicó lo que era. Y es eso. Las buenas noticias es que aunque podamos estar apartados por nuestras propias culpas, Él se dio en nuestro lugar y nos ha limpiado de toda maldad. Nos ha justificado. Hay muchas cosas que hace la salvación, la regeneración, salvación, justificación. Pero una de las cosas es la justificación. Soy declarado justo. Ya no hay nadie que me pueda decir nada. Si Dios, el que creó, no me condena, ¿quién me va a condenar? ¿Va a salir ahora Satanás a condenarme? Si Él ya ha dicho que no. Si alguno ha tenido alguna cuenta pendiente con la justicia o alguna deuda, algún levantamiento de hipotecas o cosas, y tienes una gran losa encima y se resuelve y aparece en el boletín oficial del Estado que está sobreseída la causa, lo dice, está ahí, está puesto, en el boletín oficial del Estado. Pues aquí en la palabra de Dios te declara justo. Pero además es que ya está pagado. Es decir, lo creas o no, tu pecado en la cruz ya fue clavado. Pero claro, no es efectivo si tú no aceptas ese pago. Claro, lo mismo que hemos sido libres para una cosa, seguimos teniendo libertad para aceptarlo. Puede que nuestro orgullo nos diga, no creo yo que la salvación sea así, simplemente, y ya está, algo tendré yo que hacer. Bueno, lo harás cuando el Señor te regenere y te cambie. Pero no es condición inmediata. La salvación es por gracia. Si te pide algo más, sería gracia y algo más. No lo hay. Es como si te han pagado el viaje de vacaciones, el hotel y todo pagado, y tu amigo del alma, que ahora es rico y te lo ha querido pagar, y quiero que os vayáis y que lo disfrutéis. ¿Vale? Y tú digas, no, bueno, es tu opción. Pero que está pagado. En la cruz del Calvario, allí quedaron nuestros pecados. Dice Colosenses 2,14, dice que el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. O sea, el acta de los decretos es todo esto. Aquí te está declarando el hombre lo que eres, lo que debes. Y le era contraria, nos era contraria, lo teníamos todo perdido. Y nuestro abogado, nuestro intermediador, el único que es hombre, como hemos leído, el único mediador es hombre, y un hombre pagaría por un hombre, pero no por la humanidad, pero si tiene ese hombre el sello y la condición de divinidad, tiene todo el poder para alcanzar a todos, y a todos los que tengan que nacer todavía. Entonces, ha clavado esos decretos que nos eran contrarios, en la cruz quedaron clavados. Dícese allí todos los pecados, aquellos que ni tú te perdonas, porque a veces somos nosotros más estrictos que nuestro propio Dios. Hay cosas que no nos perdonamos también. Allí quedó todo. Y dice Hechos 10:43, cuando contaba, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué cosa? Creer, bueno, lo que significa creer, no es una cosa como yo creo en Juan Carlos, el rey de España. Sí, pero lo creo. Otra cosa es que me crea lo que me diga, ¿no? Pero entendamos, creer es totalmente confiar en la palabra de nuestro Dios. Si dice que recibirán el perdón de pecados por su nombre. Si leemos Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. ¿Sabéis que cada vez que el Señor Jesucristo dice dos
aseveraciones como de cierto, lo que viene detrás es absolutamente importante y ciertísimo. El que oye mi palabra, oír es lo que hacemos esta mañana, asumirla, creerla, y cree al que me envió. ¿Eso qué quiere decir? Que el que la dice es Dios, porque el que lo envió es Dios. Te da dos cosas que podría ser la misma, creer. Esa es la condición. Y luego te dice dos grandes acontecimientos que vienen después. Tiene vida eterna, te lo dice en presente, pero hay otra cosa que te lo dice en pasado. Que no vendrás a juicio ni a condenación, pues que has pasado de muerte a vida. Y ya no hay retorno. Gloria a Dios. Es algo tan sencillo como que tú tienes una decisión que hacer en tu vida, que Dios te dice, te he puesto el camino de vida y de muerte, que yo he muerto por ti, que quiero que sepas todas las consecuencias que hay con respecto a tu pecado y cuál es la bondad de Dios para decir, vente a mi mundo. Aquella creación que se estropeó, ahora hay una regeneración en ti y que vas a ver todas las cosas nuevas. Es como si el mundo es el mundo, pero cambian muchas cosas. Un poco como cuando te enamoras, ¿no? Parece que el cielo es más azul, todas esas cosas que estamos eufóricos, ¿verdad? Pero es el mismo mundo. Pero cuando tú aceptas al Señor Jesucristo y la paz de Dios está en ti, el amor de Dios lo percibes, y sí que tienes la vida, sí que estás aquí todavía, pero ha cambiado todo. Y luego estamos llamados a esperanza. Y la esperanza es la que nos mantiene. Y Él ha puesto una bendita esperanza y eterna. Es decir, que somos llamados a su presencia, a estar para siempre con Él. Con el que nos amó. Claro, si alguien que te ha salvado es un rey poderoso, pero tú ni le has visto la cara, ni sabes que si te tiene aprecio o no te tiene aprecio, estás ahí, pero el que nos amó y se entregó por nosotros. Pablo le dice, lo tengo todo por basura, ¿no? Y ahora lo vivo en el Señor Jesucristo, puesto que Él se entregó y me amó por mí. No hay cosa mayor que esa, el amor tan grande que Él tuvo con nosotros. Pues esto es el gran mensaje de la salvación. La paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios, no es que sea misericordia. Bueno, te perdono. No, es gracia, es mucho más. No solamente que te perdona, sino que te da la vida eterna. Así que, hermanos, pues gloriémonos en nuestro Dios, en cómo nos ha traído con lazos de amor. No ha sido su lenguaje la justicia. Has hecho esto, pues tienes que hacer tanto del otro para compensar. No ha sido su mensaje la sabiduría. Tienes que saber esto para comprender. No ha sido ese es su mensaje. Su mensaje ha sido el amor. Su mensaje ha sido la gracia y el perdón. Así que, hermanos, proclamemos este evangelio. El mundo no tiene ni siquiera necesidad. Te dice, estoy bien, no te necesito. Pero hay que decirles dónde está, qué consecuencias tiene el pecado. Y decir que sí, existe Dios. El mensaje de este mundo te dice que no hay. Y nadie se ha gastado un año o dos de su vida en saber si eso es verdad. Yo a algunos de mis compañeros, hablando con ellos, pues de trabajo a veces lo digo. Digo, creo que si te haces un organigrama, y vosotros que sois personas previsoras, ya tenéis el viaje comprado, no sé qué, nos estamos pagando una jubilación y no sabemos si vamos a llegar a disfrutarla, pero todos sabemos que la verdad más absoluta y más grande es que vamos a morir. ¿Habéis gastado un mes, 2 meses, un año de vuestra vida en saber si esto es verdad? Si existe un Dios, ¿hay alguna responsabilidad? ¿Me afecta en algo? ¿Tengo yo que hacer algo? Si existe un Dios, ¿ha dicho algo respecto de Él y de nosotros? Si es la palabra de Dios, ¿tú quieres saber si es verdad o no? Gasta un tiempo de tu vida a ver si eso es un invento o es de verdad palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero haz algo en tu vida. Acepta al Señor Jesucristo en tu vida para ser salvo. Pues bien,
Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y gocémonos en la salvación que nos ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. Amén.